suban. Por último, es cuestión de cada uno que hagan para poder tener la base teórica necesaria. Si no tienen eso, no hay. Ahora comenzamos con nuestro avance. Retrocedamos un poquito antes de grabar. Recordemos que en este tema, que se llama inflación y presupuestos, habíamos visto las tasas de inflación, el índice de inflación, el índice de deflación, ¿no es cierto? Habíamos hecho con un ejercicio, habíamos aprendido a calcular tasas e índices de inflación para periodos diferentes, ¿no es cierto? Tasas diferentes para periodos diferentes. Y habíamos aprendido a encontrar, pero resulta que con una misma tasa yo puedo encontrar N índices con una misma tasa, ¿no es cierto? Índices de inflación para periodos diferentes, por tasas diferentes e índices diferentes. Hemos encontrado todo eso, hemos aprendido perfectamente y luego hemos aprendido a encontrar sus índices de deflación. Si es que hasta aquí ustedes ya no tienen dudas, podemos pasar, ¿no es cierto? Podemos pasar a avanzar la parte que nos corresponde, que es presupuesto en moneda extranjera. Díganme si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Ya podemos comenzar entonces. Ya una vez que hemos visto entonces cómo es que nosotros podemos introducir procesos inflacionarios, vamos ahora a diseñar cada uno de ellos. No, en realidad no a diseñar, a ver cómo es que a cada uno de los modelos podemos introducirle los procesos inflacionarios. Ay, voy a grabar. Sí, ya me estoy olvidando porque no me hacen recuerdo. Ya. Entonces vamos a aprender cómo es que a cada uno de los modelos de presupuestar vamos a aplicarle inflación. Si tenemos en este, por ejemplo, presupuestos en moneda extranjera, ya toda la parte teórica ha sido explicada, ¿no es cierto? O en qué consiste el presupuesto en moneda extranjera. Ustedes han hecho su tarea incluso, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir de 100 bolivianos a precios de una sola fecha. ¿Qué significa que esté a precios de una sola fecha? Que está a moneda constante, a precios del 31 de diciembre del 2019, 100 bolivianos. Entonces acá agarro y pongo 100 para el año 1, 100 para el año 2 y 100 para el año 3. ¿No es cierto? 100 pesos. ¿Ya? Tengo acá, tengo el año base o el mes base, el mes 1 y el mes 2, o el año 1 y el año 2, ¿no es cierto? La tasa de inflación local proyectadas. ¿Cuánto tenemos nosotros en nuestro texto? Si ustedes me indican si están siguiendo con el texto, ¿cuánto es que hayamos tenido? Me olvidé de colocar eso. ¿Tienen a la mano? Aquí está. Tenemos, bueno, podríamos haber puesto cualquier 17% y en este otro o 10%. ¿Ya? Entonces, tenemos además otra información, los tipos de cambio. Ya, mi amor, ya. 8 y 9. Tenemos esa información. Primero, 100 bolivianos a precios del 31 de diciembre. Luego, tasas de inflación proyectadas. ¿De dónde conseguimos esta información de las tasas de inflación proyectadas? Del INE, del Banco Central, de UDAPE, ¿no es cierto? Y los tipos de cambio esperados, que también los conseguimos de fuentes de información. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo que estoy haciendo es, lo que estoy queriendo es poder incluir procesos inflacionarios al presupuesto que va a estar hecho en moneda extranjera. Habíamos dicho que el presupuesto se hace todo en moneda extranjera, pero entonces necesitamos, decía la desventaja que tenía este modelo era que el mismo dólar sufre procesos inflacionarios. Entonces necesitamos hallar cuál es la inflación del dólar a nivel local. Para eso parto, como decíamos antes, de 100 bolivianos expresado a valor constante. Encontramos tasas de inflación, hallamos tasas de inflación, proyectamos las tasas de inflación y con esa información yo puedo encontrar la inflación a nivel local que ha sido acumulada. Entonces, sabemos que para el año base siempre va a ser 1,
¿no es cierto? Tiene que ser 1. Entonces, colocamos 1. Luego, para el año 1, ¿cuánto va a ser? Ya sabemos que, y aquí en este ladito voy a poner más o menos la especie de fórmula. Se dice que es 1 más I, ¿dónde está I? 1 más I, ¿no es cierto? 1 más I. Y si tengo que acumular, ¿qué tendría que hacer? Este 1 más I es igual a 1, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto será? Vamos a hacer para el segundo año adquisito, ¿ya? Va a ser 1 más 0,17, ¿no es cierto? Es 1.17, ¿no es cierto? Tengo que multiplicar por el anterior es 1 más I, es 1 nomás, ¿no es cierto? Este va a ser 1, porque es 1 más I, 1 más 0, 1. Entonces, el acumulado, ya sabemos que las bases se multiplican para acumular. ¿Se acuerdan de lo que les mostré aquí? Creo que ya lo borré, todito ya lo borré. Cuando les mostraba el 2 elevado a la quinta, ¿se acuerdan? ¿Qué hacíamos? Las bases se multiplicaban 5 veces, ¿no es cierto? O a la cuarta, 4 veces. En este caso, como las bases son diferentes, ¿qué tengo que hacer? Ir acumulando 1 por 1. Entonces, 1 por 1.17 me va a dar ¿cuánto? Va a ser igual a este por el 1.17. Esto es 1.17. Este otro, ¿cuánto es? Aquí voy a poner en este lado. Es igual a 1 más I, que es igual a 1.10. ¿Lo ves? Por lo tanto, el acumulado a esta fecha del segundo año, ¿cuánto será? Va a ser igual a ese, multiplicado por el nuevo año, por la inflación del nuevo año. Y tenemos que ahí es 2.27. Aquí está mal. Sí, es multiplicación. Es multiplicación. 1.287. Ahora sí tiene más coherencia. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de encontrar los índices de inflación al interior de una economía. Siempre se deben mostrar los índices de inflación a valor acumulado. Fíjense, si es que alguien viene y me dice, el anterior mes era del 17%, hoy día hemos bajado la inflación terriblemente, pero la inflación acumulada ¿ha bajado? No ha bajado, ¿cierto? Ha subido. Entonces, la realidad es una de las que dicen los políticos. ¿Ya? Hasta aquí estamos claros con esto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Estos 100 bolivianos que están a precios constantes, los voy a reexpresar a precios corrientes de la fecha del año 1, del año 0, del año 1 y del año 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tengo que multiplicar. Va a ser igual a este multiplicado por su índice de inflación, multiplicado por este. ¿No es cierto? Eso sería. Y luego agarro y llevo para todos. Entonces, 100 por 1.17. 100. 100 es el D40, ¿no es cierto? Sí, 100 es el D40. Multiplicado por el D42. ¿Sí? D42. Y ahí tenemos. Tenemos los 100 bolivianos expresados a valores corrientes. Los tipos de cambio son eso. Ahora, convertimos estos bolivianos, los convertimos a dólares corrientes. ¿Cómo se hace aquello? Dividiendo el valor corriente entre el tipo de cambio. Tenemos que nos da un resultado de 14.28 y así para cada caso. Ya tenemos los dólares corrientes. Ahora nos compete encontrar cuál ha sido el nivel de crecimiento del dólar al interior de nuestra economía entre el año 0, el año 1 y el año 2. ¿Lo ves? Entonces, sabemos que la tasa de inflación para el año 0 va a ser 0. No hay. Entonces, he puesto 0, he puesto 2. ¿Ya? Entonces, para el año siguiente, que viene a ser el año 1, ¿qué hago? Ya saben, va a ser igual a al último dato dividido por el anterior dato, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso me da un importe, pero eso es un índice. Tengo que sacarle el 1, ¿no es cierto?
menos 1. Y vuelvo a multiplicar todo eso por 100 para expresarlo en porcentajes. Y aquí le falta una. Y me da que es la tasa de 2,375. ¿Sí? Ahora, este otro, vuelvo a sacar. Divido este último entre el anterior. Resto menos 1 y le quito y le multiplico el 100. Y me da negativo menos 2,2222. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Han llegado a ese resultado. Y hemos encontrado tasas de inflación. Fíjense, la tasa de inflación del dólar para el año 0 ha sido 0. Para el año 1 ha sido de 2,375. Para el año 2 o el mes 2 ha sido negativo de 2,222%. Por lo tanto, necesito ahora encontrar índices de inflación. Sabemos que para el año base siempre va a ser igual a 1 el índice. El año siguiente va a ser igual a ¿qué? Esto agarro y divido. Aquí voy a hacer. Esto lo expreso, ¿no es cierto? 2,6, va a ser igual a esto, dividido entre 100. Y eso le sumo 1, ¿no es cierto? Más 1. Oh, pero aquí falta un paréntesis. Entonces, eso va a ser para este año. Perdón, lo voy a cortar de acá, ¿ya? Y va a ser aquí. Entonces, eso es un índice. Este índice lo multiplico por este 1 y me va a dar el nuevo índice, ¿sí? Entonces, va a ser igual a ¿qué? A este índice por el anterior. Y me va a dar que es 1.02375. Lo mismo hago para el otro. ¿Ya? Ahí en el otro, ustedes solos. Y hemos encontrado que las tasas, los índices de inflación para aplicar al presupuesto es para el año 0,1 porque es el año base, para el año 1 es 1,023 que voy a aplicarle y para el año 2 1,001. ¿Alguna duda hasta aquí? Lice, ¿podría volver a explicar la parte de la tasa de inflación local, lo que muestras acá, por favor? La tasa de inflación local, este dato es un dato. Esto no hay donde explicar porque este es un dato. La tasa de inflación local es un dato. ¿Cómo obtengo ahora estos, los índices de inflación que parto de las tasas, ¿no es cierto? Entonces, estas tasas las voy a expresar a índices. ¿Cómo se expresa? Ya habíamos aprendido aquí, ¿no es cierto? Una tasa de inflación era I. Un índice de inflación era 1 más I en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Agarro y digo 1 más I para el año 0 es 1 más 0, ¿no es cierto? 1. Para el año siguiente, 1. 1 más I más 1, perdón, 0, 1 más 0,17 es 1,17. ¿Lo ve? Ahí lo tenemos. Ahora, ese 1 para encontrar ese 1.17 que está aquí, multiplico este 1.17 por el año base. ¿Ve? Y tengo 1.17. Para el siguiente año, ¿qué es lo que hago? Hallo primero el índice de inflación correspondiente al segundo año, que es 1.1, aquí está, hemos encontrado, y multiplico por el anterior, 1.1 por 1.17, me va a dar 1.287. ¿Hasta aquí estamos claros?
Luego, toda esta información, todos los índices que he encontrado, voy a convertir estos 100 bolivianos que están a precios constantes, los voy a convertir a precios corrientes, esos 100 bolivianos. Y multiplico 100 por 1, 100. 100 por 1.17, 117. 100 por 1.287, 128.7. ¿Ya? Ya tenemos los 100 bolivianos a precios corrientes. Ahora, ¿qué hago con estos 100 bolivianos? Los reexpreso con el tipo de cambio a dólares. ¿Ya? A dólares, pero dólares corrientes. Y encuentro 100 entre 7 a 14,28, 14,62 y 14,3. ¿Ya? Y con eso voy a encontrar tasas e índices de inflación del dólar dentro de nuestra economía. ¿Para qué quiero hacer eso? Porque quiero aplicar esos índices y esas tasas que he encontrado, estas, aquí se las voy a remarcar, ¿ya? Esas tasas que he encontrado se las voy a aplicar al presupuesto. Esa es la idea, ¿no es cierto? Por eso estamos aprendiendo este tema, inflación. ¿Cómo es que podemos incursionar, introducir procesos inflacionarios al presupuesto cuando está hecho en moneda extranjera, sabiendo que la moneda extranjera sufre procesos de inflación al interior y aquí está demostrado. Hemos encontrado sus tasas y sus índices y con eso vamos a aplicarle al presupuesto. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿O les doy un ejercicio? Ya. Le hice una consulta. Dígame, joven. Lo que hemos hallado, lo que está parte del cuadro, que es el 1.02375 y el 0.977778, esos datos, ¿cómo lo hemos hallado? Ya. Tenemos que, vamos a encontrar tasas de inflación, es decir, del 14,20, del año 0 al año 1, ¿cuál fue la variación que tuvo el dólar? Eso estamos preguntando, ¿cierto? De 14,28 que era el año pasado, ahora es 14,62. ¿Cuánto ha variado? Entonces, en porcentaje, ¿qué es lo que hacemos para hallar esa tasa? Dividimos 14,62 entre 14,28 y le quitamos el 1, menos 1 y multiplicamos por 100 y lo convertimos ahora a tasa. Esto es una tasa, ¿no es cierto? Tasa de inflación de 2,375. Para el año siguiente hacemos el mismo procedimiento. Divido 14,3 entre 14,62 menos 1 por 100 y encuentro la próxima tasa que es negativa y efectivamente de 14,62 a 14,3 ha bajado, es negativo en 2%. Hasta aquí no tenemos duda. Ahora, esto lo voy a convertir primero cada uno de estos años, perdón, tiene sus propios índices. El índice del año 0, ¿cuánto es? Es 1. ¿Ya? Aquí le voy a poner 1. El índice del año 1 es 1,2375, porque se trata de que usted esto lo va a dividir entre 100 y le va a sumar 1, ¿no es cierto? Y me va a dar 1,02375. El índice propio del año 2 es de 2, negativo, ¿no es cierto? 2,22. Y si usted lo reexpresa eso a índice, quiere decir que va a ser una deflación. ¿Por qué? Porque está negativo. 2,22 entre 100 menos 1 por 100. Haga en su calculadora eso, por favor, en este momento. Quizás es un poco más fácil en la calculadora, ¿no es cierto? Menos 2,22 entre 100 menos 1, perdón, menos 2,22 entre 100 nomás. ¿Qué he hecho, pues? Entre 100 más 1, perdón. Sí, me estoy equivocando, estoy confundiéndome. Menos 2,22 entre 100 más 1. Eso le va a dar el índice del año 2, propio del año 2. ¿Ya? Hasta aquí estamos claros. Pero necesito encontrar índices de inflación local dolarizados, pero los índices, ustedes saben, siempre aquí hemos demostrado, vienen acumulados, ¿no es cierto? Los índices hay que acumularlos. Entonces, ¿qué digo? El índice de inflación del año 0 va a ser solamente 1, porque no hay dónde multiplicarle una tasa. Pero al año 1 tengo que es propio del año multiplicado por el anterior. Entonces multiplico 1,02375, que me da multiplico por 1 y me va a dar el mismo importe, 1,02375. Para el año 2, el propio del año 2 es 0,977778. Multiplico
por el anterior, que es 1,023, y me va a dar 1,01. ¿Sí? 17. Sí, licenciado. Aquí vamos a hacer otro orden para que ustedes ya confirmen. Este va a ser el año 0. Este va a ser el 1. Este va a ser el 2. ¿Ya? 12%. Ay, perdón, esto es 2. 12 y que sea del 8%. Baje. Ahora esto ustedes van a encontrar. Eso también. Tipo de cambio. Tipo de cambio para el año 0. Aquí es. Que sea, por ejemplo, al revés vamos a hacer. No. 8,5. Que sea 8 y que sea 7. ¿Ya? Entonces, aquí está el planteamiento. Con ese planteamiento ustedes resuelven el ejercicio. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ustedes tienen que partir de 100 o de 10 o de 5, la moneda que ustedes quieran, el valor que ustedes quieran. Parten de algo, el resultado siempre va a ser igual. Pero es más fácil partir de 100 para siempre, partan de 100. Entonces, ustedes colocan aquí 100, 100 y 100. Luego, una vez que tenemos esos 100, ya saben, van a hallar las tasas, los índices de inflación. Este va a ser el 1, este va a ser 1 por 1,12 y así sucesivamente. Hagan en este momento para que ya no quede dudas de que se aprendió esta parte.